Comenzaré diciendo que mi esposa y yo vivimos en Texas. No diré en qué parte exactamente por seguridad. Les contaré que hace un par de semanas, un domingo me desperté en medio de la noche necesitando un trago de agua. Me levanté para conseguir un poco y mientras estaba de pie junto al fregadero con una taza en la mano, vi y escuché un camión que pasaba ruidosamente. Se movía lento y las luces rojas de freno se iluminaron cuando pasaron por nuestra casa. Redujeron la velocidad hasta casi arrastrarse. Pude ver la luz de la pantalla de un teléfono iluminando el rostro de un tipo en el asiento del pasajero y el rostro del conductor estaba parcialmente iluminado también. Totalmente inquietado me moví hacia el costado de la ventana y miré por una esquina. Ahora esta ventana no tenía persianas, así que no tenía forma de mirar en secreto y trasladarme a otra habitación. Pero si me iba a otra habitación me preocupaba perder su matrícula para poder escribirla. Mi esposa me ha inculcado bastante la mentalidad de autodefensa, especialmente cuando ya tenemos un bebé en camino. Esperé a que el auto se moviera y recité la matrícula para mí una y otra vez hasta que pude tomar mi teléfono en el dormitorio y escribirlo. Cubrí la iluminación de la pantalla para no despertar a mi esposa Betty. Verifiqué 2 veces todas las puertas y ventanas que estuvieran cerradas, luego me arrastré de regreso a la cama. Me tomé un tiempo para volver a dormirme debido a la adrenalina. Esto se lo conté a mi esposa por la mañana y estaba enojada porque no la había despertado. Pero por supuesto, probablemente se hubiera quejado si lo hubiera despertado, así que no había forma de ganar. Independientemente, ella decidió quedarse despierta la noche siguiente, un lunes por la noche, para vigilar la casa. Acordamos que no llamaríamos a la policía a menos que aparecieran por segunda vez. Continuamos con nuestros días normales, ambos fuimos a trabajar, volvimos a casa, cenamos, miramos Netflix y finalmente llegó la noche. Mi esposa se sentó en la sala del frente acurrucada con un libro junto a una ventana y una lámpara. Le había dicho lo ruidoso que era el camión, así que pensó que podría escucharlo si volvían a pasar. Me fui a la cama cansado, aunque tenía problemas para dormir mientras me preguntaba si volverían a pasar y si harían más que eso. A la mañana siguiente, mi esposa me dijo que el camión no había regresado. ¡Uf! Me sentí aliviado y ella también. Yo tenía un día libre, así que ella se fue a trabajar y yo hice algunas tareas de la casa. Salí a revisar el correo después del almuerzo cuando noté un automóvil que no reconocí sentado frente a la casa de un vecino. El auto estaba apagado, pero habían 2 personas sentadas adentro. Cuando me acerqué al buzón pude ver que estaban hablando y señalando algo en sus regazos. No había forma de que pudiera ver lo que estaban haciendo sin acercarme, pero mis sospechas se levantaron de cualquier manera. Llamé a mi esposa y ella volvió a casa tan pronto como pudo. A través de la ventana los revisábamos cada pocos minutos. Ellos permanecieron estacionados, sin movimiento. Más tarde, mi esposa llegó a casa y se hizo cargo de vigilar a nuestros posibles acosadores. Le pregunté si deberíamos llamar a la policía, pero todo lo que ella dijo fue: «Todavía no, hay que esperar un poco más, no es el mismo camión». Razonó, por lo que podríamos estar haciendo malas conexiones con todos los eventos. Honestamente, incluso mirando hacia atrás, estoy de acuerdo con su decisión. No sabíamos nada, solo teníamos algunas sospechas leves que no podrían significar nada. No teníamos ninguna forma de saber qué iba a pasar. Finalmente ellos se fueron. Ellos se marcharon sin que nos diéramos cuenta. En un momento habíamos mirado por la ventana y al siguiente ellos se habían ido. Me sentí completamente aliviado de nuevo. Pensé que habíamos cometido un error. Me alegré de no haber llamado a la policía por algo tan mundano. Pero durante los siguientes días juro que vi el mismo auto o las mismas personas en diferentes autos. Fue una sensación tan extraña tener casi un déjà vu cuando reconoces a alguien conduciendo, pero en un auto diferente al que lo habías visto la última vez. Lo más extraño fue que todos los autos parecían estar en rotación. Un Honda plateado, camioneta Ford, camioneta de trabajo blanca, Honda negro, una y otra vez mezclados y combinados con los doctores y el orden de aparición. Una vez pensé ver pasar a uno de los autos por mi trabajo, pero lo dudé casi de inmediato. Cuando le dije a mi esposa el patrón, ella también comenzó a notarlo.
Voy a llamar a la policía, dijo finalmente después de observar el patrón durante una semana. No estaban todos los días, eso lo sabíamos aunque teníamos que trabajar. Un coche patrulla se detuvo detrás del coche mientras ambos estábamos en casa. Un oficial se acercó a su coche y el otro se acercó a nuestra puerta de entrada. No estaba bien con eso porque sentía que esto ya nos estaba comprometiendo aún más. Es como si dijeran, aquí están las personas que nos llamaron, es su culpa. Mi esposa abrió la puerta a petición mía y contó la historia. El oficial anotó todo. Llamé desde la sala de estar cuando lo necesitaba, pero sobre todo me quedé en la casa. Traté de prestar atención al policía hablando con los ocupantes del auto. No había mucho que pudiera deducir de tan lejos excepto una cosa. Los dos pasajeros estrecharon la mano con el policía al final. El segundo oficial se acercó tranquilamente a nuestra puerta y dio su informe. Los dos eran lugareños y tomaban esta ruta para ir al trabajo y tomaban sus descansos para almorzar en el automóvil ahí. Ellos no pensaron que sería un problema y acordaron estacionarse en otro lugar. Con eso los dos oficiales nos desearon un buen día y se fueron. Tal vez no pueda aceptar una explicación tan mundana, pero ese apretón de manos al final sí que me enfureció. Durante más de una semana me estaba preocupando por esto, pero con un apretón de manos todo era escondido debajo de la alfombra. Estaba convencido de que estaban vigilando nuestra casa o una de las casas de nuestros vecinos. Simplemente no podía probarlo. Mi esposa trató de simpatizar, pero me di cuenta de que pensaba que todo había terminado y se sintió un poco avergonzada por la decisión de llamar a la policía. Uno de los autos pasó unos días después y eso me puso nervioso nuevamente. Mi esposa no fue de ayuda, convencida de que había visto otro auto, así que yo fui a comprobarlo por mi cuenta. Esta situación me estaba enojando. En el auto, de camino a la tienda, mi esposa llamó a mi teléfono. ¡Ellos te siguieron!, dijo sin aliento. Mi garganta se hinchó y miré por el espejo retrovisor. Pensé que podía ver uno de los autos, pero estaban 2 o 3 autos detrás de mí. ¿Eran ellos o era simplemente coincidencia? Me subiré a mi coche y también lo seguiré, pero necesito que vayas a la estación de policía y te detengas en el estacionamiento, ella dijo. Podía escuchar los sonidos de fondo confirmando sus palabras. La puerta se cerró de golpe y el coche arrancó. Traté de pensar en dónde estaba la estación de policía y se lo dije a mi esposa. Ella me recordó la aplicación de mapas en mi teléfono, por supuesto. Cuando llegué, cerré las puertas con seguro y llamé al 911 para decirles dónde me encontraba. Cuando llegues, no olvides cerrar las puertas con seguro y llama al 911 para explicarles la situación. Yo estaré justo detrás de ti. Cuando detuvimos la llamada, intenté conducir simultáneamente y buscar la dirección de la estación de policía. Me temblaban tanto las manos que dejé caer mi teléfono en mi regazo varias veces. No podía hacerlo, empecé a llorar y a hiperventilarme. Siri logró aparecer interrumpiendo mi progreso y traté de decir: «Siri, llévame a la estación de policía más cercana». Pero estaba llorando tanto que Siri no podía entenderme. Fue entonces cuando un coche tuvo que apartarse de mi camino haciendo sonar la bocina todo el tiempo. Sabía que tenía que salirme de la carretera antes de tener un accidente. Eso sería mucho peor. Terminé metiéndome en una tienda y literalmente estacioné el auto en el cruce de peatones frente a las puertas. No quería aparcar y que otros coches simplemente aparcados bloquearan la línea de visión si se acercaban a mi auto. Ahora estaba convencido de que estos eran acosadores, querían hacerme daño y estaban dispuestos a hacerlo en público. Con las manos aún temblando, saqué mi teléfono y marqué el número de mi esposa para decirle dónde había estado estacionado para que pudiera venir a buscarme. Pero entonces el auto que vi antes entró en el estacionamiento y me quedé paralizado. El teléfono seguía sonando. Alguien me tocó la bocina exigiendo que me apartara, pero yo no lo hice. ¿Estás ahí? ¿Qué está pasando?, preguntó a mi esposa con una voz tranquila que sonaba como si viniera de muy lejos. «Cariño, estoy en un Target», susurré como si estuviera siendo astuto. «Por favor, ven rápido con apoyo, date prisa». Ella siguió hablando, pero mi atención se centró en el exterior del coche. El auto detrás de mí comenzó a tratar de dar la vuelta, pero no tenía suficiente espacio. Estaba completamente encajonado. 2 tipos corpulentos salieron del coche delante de mí.
Obviamente me estaban mirando. Uno de ellos me señaló y me estremecí como si me hubieran dado un golpe. Ellos caminaron hasta mi coche y me hicieron señas para que bajara la ventanilla. Yo tenía razón. No tenía ningún reparo en un altercado público. Mi cabeza temblaba diciéndoles que me negaba a bajar la ventanilla. Mi esposa estaba gritando en el teléfono preguntando dónde estaba y qué estaba pasando. Me las arreglé para decir que ellos ya estaban en mi ventana y pude escucharla maldecir. Traté de poner el auto en marcha y rodear su auto para salir, pero uno de ellos saltó al frente y golpeó con las manos al capo negando con la cabeza. No queriendo que me arrestaran por atropellar a un tipo con mi auto, no pisé el acelerador como quería. Finalmente, el tipo que estaba al lado de mi ventana la golpeó con el puño. ¡Abre tu maldita ventana!, gritó la voz un poco ahogada. Seguí sin obedecer, así que gruñó literalmente y comenzó a gritarme a través de la ventana. ¡Llamaste a la policía, maldito hijo de perra! Es nuestro derecho seguirte y asegurarnos de que no se haga un aborto. No puedes detenernos. Te demandaré por intentar bloquear nuestra investigación. Tú y tu esposa no van a matar bebés en nuestro reloj. Ellos gritaron muy fuerte y la gente se detenía para ver los gritos. Seguí inclinándome más y más lejos de él sin ningún otro lugar a donde ir. Mi esposa apareció lamentablemente demasiado tarde para evitar el enfrentamiento. La vi corriendo hacia el tipo y comenzó a gritarle que se calmara. Ojalá lo hubiera abordado yo en su lugar. Se metieron en una pelea de gritos y el otro chico se unió desde la parte delantera de mi auto. La situación se calentó y fue entonces cuando llegó la policía. Algún peatón debió haberlos llamado o mi esposa lo había hecho antes de llegar. Me preocupaba que la policía se llevara a mi esposa por pelear, pero lograron interrumpir la pelea sin armas. Los policías separaron a todos, trasladaron los autos de todos a los estacionamientos y hablaron con todos individualmente. En ese momento estaba llorando incontrolablemente y el policía se estaba frustrando conmigo mientras hablábamos. Al final me arrestaron a mí como al tipo que había estado luchando conmigo. Estaba furioso, pero sé que es mejor no seguir gritando por la injusticia. El tipo que no fue arrestado parecía presumido y me lanzó una mirada amenazante cuando se fue. No es como si un oficial de policía lo tuviera en cuenta. Mi esposa aparcó el coche en la estación de policía y se fue a averiguar si tenía que pagar la fianza o algo. Desde entonces hemos hablado con un abogado. Yo estoy en libertad bajo fianza. En el momento en que llegamos a casa, alguien estaba en nuestra puerta. Me entregaron una demanda civil del tipo con el que estaba peleando. Leímos los periódicos y no podíamos creer lo que estábamos leyendo. No pensábamos que tal cosa fuera siquiera legal. No había manera, tenía que ser un malentendido. Le mostramos los papeles a nuestro abogado y él nos explicó. Nuestra lectura inicial no estuvo mal. El tipo nos estaba demandando por ser cómplices de los proveedores de abortos, impidiéndoles que pueda estar a tanto de los abortos que se llevan a cabo. Ya sabes, por los que no se detuvieron. Afirma que su tiempo en la cárcel y la agresión están haciendo posible que se realicen abortos que él habría podido evitar si hubiera podido continuar con sus deberes. Y como el abogado ha explicado, tenemos que responder o perder la demanda. Eso significa honorarios judiciales, honorarios de abogados, tiempo dedicado a discutir los detalles con un abogado, solo una gran inversión de tiempo y dinero. Y todo esto porque un hombre decidió que era su deber acosar a las mujeres embarazadas y asegurarse de que no abortaran, o de lo contrario podría cobrar una recompensa. Mientras hablaba de todo esto con el abogado, preguntó si podía hacer una pregunta muy personal. Nos lo preguntó directamente a mi esposa y a mí. Me preguntó si mi esposa estaba embarazada o estaba esperando un bebé. Antes de que pudiera reaccionar, agregó más detalles. También me preguntó si había recibido un correo electrónico de alguno de nuestros proveedores médicos sobre la divulgación o el robo de nuestros registros médicos. La pregunta surgió de la nada y parecía completamente ajena a nuestro caso, pero respondí honestamente. Mi esposa está embarazada de 3 meses y su ginecólogo me envió un correo electrónico hablando exactamente de esa situación. Nuestro abogado me pidió que abriera el correo electrónico en mi teléfono y se lo mostrara si podía encontrarlo. Hice lo que me pidió y lo hojeó.
Un mes antes de que todo esto comenzara, recibimos un correo electrónico y un mensaje telefónico automático de nuestro ginecólogo. Nos informó que nuestra información médica pudiera haber sido revelada involuntariamente porque su edificio fue asaltado y su oficina fue saqueada. Sus archivadores con registros médicos estaban rotos y excavados y faltaban algunos registros. También se habían robado varias computadoras. El correo electrónico y el mensaje telefónico decían que todavía estaban trabajando para averiguar de quién fueron los registros robados, pero de acuerdo con el IPA tenían que denunciarlo con todos sus clientes independientemente. El correo electrónico también describía los otros pasos por los que estaban pasando y decían que estaban trabajando con el gobierno federal, el gobierno estatal y otras instalaciones médicas para solucionar todo esto. Incluso me recomendaron que buscáramos otro ginecólogo obstetra diferente, lo cual hicimos. Mi esposa y yo nunca superamos el hoyo en nuestro estómago cuando nuestro abogado dejó escapar un profundo suspiro y dejó sus lentes sobre la mesa sacudiendo la cabeza. El rumor no oficial de los fiscales del condado y del estado, según él, es que bandas de personas han irrumpido en instalaciones médicas, ya sea por la fuerza o de manera encubierta. Todo esto copiando o robando datos médicos sobre embarazos actuales. Cuando nuestro abogado escuchó este rumor, siguió el rastro de la lógica vinculándolo a esa ley recientemente aprobada en nuestro estado. Esto no golpeó los medios nacionales. Me hizo preguntarme si quería irme de Texas por primera vez en mi vida con mi esposa. La lógica, según esto, sería encontrar personas que sepan que están embarazadas y en las primeras etapas seguirlas para intentar atraparlas en el acto. Luego demandarían a todos los que estaban conectados remotamente con eso. Él y algunos otros abogados ya habían discutido esta situación y estaban comenzando a ver las señales. Hasta ahora somos el cuarto caso real del que hemos oído hablar hasta ahora que podría estar relacionado con estos rumores. Los hechos fueron los mismos. Acecho, acoso, un altercado inevitable, todo. Mi esposa y yo estamos justo hasta el frente. Claramente el Estado está obteniendo direcciones para que las personas la sigan y se aseguren de que no hagan estos actos. Eso me queda claro. Sin embargo, lo que le preocupa a mi abogado, y no creo que deba haberme dicho esto porque básicamente había estado hiperventilando desde entonces, es que se trata de un esfuerzo organizado y concertado. El hecho de que nos entregaran una demanda el día después de que se pagó la fianza significa que alguien más que ese tipo la estaba preparando. Y los nombres de la demanda lo confirman. Hay 6 personas nombradas en nuestra demanda, y nuestro abogado lo comprobó. Ya se han presentado otras 7 demandas con sus nombres. ¿Es aquí a donde estamos ahora? ¿Qué está pasando? Estoy muy enojado. Estoy cansado y mi esposa tiene miedo. Estoy agotado, estoy preocupado y estoy horrorizado. ¿Es esto el sistema que nos estamos mereciendo? Donde las personas que están tan envalentonadas por su justicia propia pueden infligir daños emocionales, psicológicos y económicos a alguien. ¡Oh, no! No estamos bien en Texas.